Regresamos al programa, edición matinal de San Borja Noticias, como lo anunciamos. En esta hora es cuando hay que buscar, digamos, las reservas, la reserva moral, la reserva cultural de nuestro país, la reserva ciudadana. Tengo a dos compatriotas dedicados al arte, a la cultura. Y doy la bienvenida a Roberto Moll, que está con nosotros. Un cordial saludo, Roberto. Y te dejamos los micrófonos para nuestra audiencia. Que Dios lo bendiga a todos, a sus familias. Qué lindo estar aquí en Radio San Borja. Gracias, hermano Rafael, por esta oportunidad que nos brindas de poder comunicarnos con el país, ¿no? Y yo vengo muy emocionado porque todo lo que tenga que ver con teatro, con cultura, con artes escénicas, pues es el mundo en que uno ha vivido desde que tengo uso de razón. Y ya cumplí mis bodas de oro como actor, pues empecé en el 1966 y ya en el 16 cumplí los 50 años de labor ininterrumpida, gracias a Dios. Y esta vez pues vengo de la mano de un gran periodista, amigo de toda la vida, Oscar Douglas, que está dirigiendo el Departamento de Cultura del Colegio de Periodistas del Perú. Y su propuesta me invita para que hagamos juntos unos talleres muy importantes de crecimiento humano y de práctica escénica, ¿no? Y justo está Oscar también con nosotros, con quien nos hemos encontrado justo en el Colegio de Periodistas, en oportunidades. Hemos seguido de cerca también a Oscar Douglas en Al Fondo Hay Sitio, en cortometrajes de universidades. Y estás en tu casa, Oscar, un gusto de saludarte. Buenos días, Rafael, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo unos momentos contigo. Así es. Yo hacía referencia porque es necesario tener en contexto siempre las cosas. Justo hacia los años 60, mira, Roberto, cómo se inicia, ¿no?, en actividades. Comentábamos fuera de micrófonos que tenemos una sensibilidad especial por el tema de la cultura. Mi abuelo era músico del ejército, mi hermano actualmente es pintor, es artista plástico, y veo de cerca pues ese tema de la cultura. ¿Cómo está nuestro país en ese terreno, Roberto, tú que has visto y que has actuado tanto y que has batallado para que nuestros políticos también y ciudadanos comprendan, ¿no?, que la cultura no puede ser la cenicienta de los sectores públicos, que no puede ser la última rueda del coche, sino que hay que darle la importancia necesaria? Sí, indudablemente que habría que partir del presupuesto nacional. Es muy poco lo que se destina a cultura y creo que allí está la base de la formación de la juventud y luego cuando sean grandes poder aportar cosas positivas en la organización del país. Por lo tanto, del presupuesto nacional, deben entregar hasta el 10% para la cultura, porque si no vamos a ver lo que nos está sucediendo lamentablemente en muchas áreas, en la política, ¿no?, la falta de ética, de moral, y eso, las consecuencias las recibe el pueblo, ¿no? Si tú viajas al interior del país, oye, muchas zonas sin luz, sin agua, la gente no tiene acceso a la educación, y la educación es un derecho que está justamente en la Carta de los Derechos Humanos. Todo ciudadano tiene derecho a la educación y a la salud, es un derecho. Y por ahí habría que empezar a remover todas las estructuras, ¿no? Pero yo quiero felicitar, cuando hablamos de cultura, de que ahora se ha nombrado como ministro de la Cultura a un gran hombre, Salvador del Solar, porque nosotros que lo conocemos desde hace muchos años, hemos visto en él un ejemplo de dedicación, de estudio y de responsabilidad, y sobre todo de una base moral y ética, que es lo que nos hace más falta en el país. Mis felicitaciones a Salvador y le deseamos el mayor éxito en todos los rubros que él pueda hacer, por todos los artistas y también por el pueblo peruano. Correcto, Roberto. Roberto Moll, muy querido, justamente me indican, ¿no?, que los teléfonos internamente, normalmente no abrimos los teléfonos porque hay una agenda muy recargada en el país, pero están enviando muchos saludos a Roberto, a Oscar, personas que están ahí, y Radio San Borja se caracteriza por algo, ¿no? Entre nuestro público hay muchos amantes de la cultura y el teatro. Qué bueno. Y desde ya les agradecemos por los saludos que envían a nuestros invitados. Oscar, te vemos siempre en varios proyectos. Hoy día hay tiempo, vamos a conversar de varios de esos proyectos, pero justo Roberto acaba de señalar, ¿no?, el tema interesante, particular, de la presencia de Salvador del Solar en el Ministerio de Cultura. ¿Tu opinión al respecto? Sí, en realidad yo he tenido ocasión, no soy amigo personal de Salvador, pero tuve ocasión unos minutos de grabar con él y conversar. Es una persona estupenda, extraordinaria, como ya lo ha señalado Roberto. Personalmente veo con mucha ilusión su nombramiento como ministro de Cultura, por
por los valores personales y profesionales del que él siempre ha hecho gala. Creemos que va a desarrollar un trabajo importante desde el Ministerio de Cultura. Nosotros, los actores, los hombres de prensa, los comunicadores sociales, trataremos de impulsar con nuestras iniciativas, no solamente en el pensamiento, sino también en la acción, para avanzar en cosas tan fundamentales como la ley del artista, por ejemplo, como la ley de cine, por ejemplo, cosas que están pendientes, al igual que la ley de patrocinio y mecenazgo en el Congreso, que aún sigue pendiente, para que podamos hablar y aterrizar en términos reales. Se necesitan recursos económicos y financieros para desarrollar actividades y emprendimientos de tanta gente que con mucho esfuerzo, casi como siempre se ha hecho en el Perú, por iniciativas personales y con mucho trabajo y mucho esfuerzo se ha desarrollado actividades culturales, sobre todo en el área de teatro, que es la parte que a nosotros nos compete. Si nosotros tenemos que pasar un escáner, Roberto, a los gobiernos, a los últimos recientes, pongamos, ya que está de moda Morales Bermúdez, con el tema de Roma, que lo han condenado a cadena perpetua, con una resolución inejecutable, creemos, de Bermúdez, para no ir muy lejos, de Belaúnde, García, luego llega Fujimori, hasta el día de hoy, ¿quién le ha dado más apoyo al teatro? ¿O cómo ha estado avanzando el teatro? ¿Avance o retroceso, Roberto? Yo lo que he observado, como dice Oscar, es un esfuerzo personal de cada uno. Por ejemplo, tengo 3 personas que debo mencionar. Alberto Isola, que se fue del país para estudiar en Londres 5 años, para poder después venir aquí al Perú a aportar esos conocimientos. Él hoy, aparte de ser un primerísimo actor de teatro, es maestro. Y él es responsable de formar muchas actrices y actores, al igual que el director Roberto Ángeles, al igual que el Leonardo Torres, hijo. Son personas que estudiaron fuera muchos años para luego venir al Perú a aportar ese crecimiento. Y mi agradecimiento a ellos. También, por ejemplo, tengo que mencionar obligatoriamente a la señora Chela de Ferrari, que posee un teatro allá, el Teatro La Plaza en Larcomar, donde hay una programación con mucho esfuerzo y son fuentes de trabajo para las actrices y los actores peruanos, ¿no? Y la señora Lucía Irurita, que tiene su propia sala también, a la cual me enteré que no sé si qué municipalidad la había cerrado. Yo les ruego, les suplico públicamente, no cierren los teatros, por favor. Es más, debería haber una ley que obligue a abrir un teatro en cada barrio, en cada distrito. Debería ser una obligación. Un teatro es como una iglesia. ¿Por qué? Porque allí en el teatro se expresan las ideas del ser humano. La sensibilidad se desarrolla. Nos hace ser mejores personas, que es urgente ser mejores personas para que cuando seamos grandes y ocupemos cargos en la política, ocupemos cargos en el Congreso, realmente produzcamos ideas inteligentes para desarrollar el Perú. Qué bien. Y en el caso de Oscar, por ejemplo, que has estado también siguiendo, si bien, ¿no?, las individualidades como en el fútbol, sobre todo en el vóley y en el básquet, el Estado no ha hecho una política del deporte, pero quienes han surgido y han salido ha sido por su propio mérito y esfuerzo, ¿no? ¿Qué gobierno podría de repente salvarse de este olvido hacia la cultura y el teatro en particular? Sí. Te agradezco por la pregunta, es una pregunta muy interesante, porque el otro día conversábamos con Max, con el decano del Colegio de Periodistas del Perú, y con Roberto, precisamente haciendo una memoria de este medio siglo recientemente pasado, ¿no? Nosotros vivimos en democracia en estos días, y curiosamente, cuando no hubo democracia es cuando más se desarrollaron las actividades, no solamente culturales, sino de toda índole. Y vamos a regresar hasta el gobierno, digamos, de Velasco, del general Velasco, que es curioso porque es un gobierno militar, dictatorial, donde hubo también golpe de Estado, porque habían muchas manifestaciones, las organizaciones gremiales, sindicales, profesionales salían a las calles, como han empezado a salir nuevamente ahora en Lima, en el país. Y es curioso que en ese gobierno militar, incluido el fútbol,
figuraba, porque nos clasificábamos, por ejemplo, para los mundiales. Teníamos un elenco de danzas extraordinario, de una presencia internacional realmente imponente, como el trabajo que hicieron los hermanos Santa Cruz. Era una delicia ver el elenco de danzas. También existió el Teatro Nacional Popular, impulsos desarrollados desde el gobierno hacia la ciudadanía, y eso como que se desapareció, probablemente porque los tiempos han cambiado y ahora vivimos ocupados en general de otras cosas que parece son más importantes que la educación y la cultura. Correcto, nos ha ganado el tiempo, vamos a ir a una pausa, regresamos con Roberto Moll y con Oscar Douglas, porque ahora ellos entran ya no a la actuación en lo que es una telenovela, en lo que es el teatro, sino a la actuación para formar precisamente, hacer un semillero, y nos van a contar sobre los proyectos en los que están ellos involucrados. No se lo pierda, en instantes nuevamente con Roberto Moll y Oscar Douglas. Ahora sí estamos listos, caramba, acá llegan los saludos, hay una cantidad enorme de personas acá, testigo Néstor, nuestro productor, Víctor Felipe, llegan los saludos para nuestros invitados y las fotografías que están llegando. Bueno, Roberto Moll, Oscar Douglas, hombres de cultura, hombres de teatro, tienen pues muchos seguidores y lo estamos viendo. ¿Qué proyectos, Roberto? ¿Qué proyectos, Oscar? ¿Qué hacer para tener más artistas? ¿Qué hacer para tener líderes en general? Y si estos líderes vienen de la cultura, enhorabuena. Fíjate tú que estas clases que estamos dando, que son de crecimiento personal, que es el área que Oscar Douglas pues es más especializado, y yo luego los agarro y les doy los secretos de la actuación, las técnicas metódicas de poder interpretar un personaje. Pero en general no es que vayan a ser actores, algunos tal vez, ¿no? Depende del talento, pero estas reuniones que hacemos nosotros le sirven a la gente para poder superar varias cosas, como por ejemplo la timidez, ¿no? O querer adquirir herramientas para comunicarse mejor con los demás, ya sea por su profesión, abogados, médicos, diplomáticos, etcétera, nivel universitario. Así que periodistas, por supuesto, claro que sí. Y Oscar ha sido tan gentil, pues, de llevarme allí al Colegio de Periodistas del Perú, donde conocí a su gran director, un hombre de lucha, como es el señor Max Obregón, a quien admiro y respeto mucho. Y tuvimos esta reunión hace pocos días y llegamos a la conclusión, bueno, que el Colegio de Periodistas que queda en Canevaro, ¿no? Así es, allá en Lince. En la cuadra 14. Ellos tienen un auditorio muy bonito y entonces el señor Obregón nos lo ha puesto a la orden. Es una casona antigua, interesante, sí, ¿no? De la década un lugar del 40. Muy tranquilo, un lugar con el cual se puede trabajar y se puede entrar en el mundo de la imaginación, que es el mundo que nosotros enseñamos, ¿no? Donde dices que si tú cierras los ojos y ves claramente algo que no existe, pero lo ves tan claramente, al abrir los ojos tú lo puedes volver realidad con tu voluntad y tu creación, ¿no? Y ese es el lema de nuestras clases. Y entonces vamos a empezar este sábado de 3 a 7 de la noche en el Colegio de Periodistas allá en Canevaro, en la cuadra 14. Y las 2 primeras horas, de 3 a 5, las va a dar Oscar Douglas. Y luego entro yo de 5 a 7 con las técnicas de la actuación. Correcto, cuadra 14 de Canevaro en Lince, Colegio de Periodistas del Perú, y más detalles, más datos de este proyecto con Oscar Douglas. Sí, como decía Roberto, hemos dividido este taller, este primer taller con el que pretendemos encender esa chispita mágica para luego poder desarrollar esta iniciativa en el interior del país. Esto nace por iniciativa del Colegio de Periodistas del Perú, que viene trabajando, como tú bien sabes, este es el 3er año, para retomar y recuperar lo que en algún momento fue nuestro Colegio de Periodistas del Perú. Creemos que desde esa plataforma podemos desarrollar una importante labor cultural. Para eso se ha creado una comisión que se llama Comisión de Arte y Cultura, que me honro en presidir, y que contamos con el aporte y el apoyo
y al entusiasmo de nuestro decano Max Obregón Rossi, quien nos ha dado todas las facilidades también para que podamos desarrollar esta actividad. Por eso hemos invitado a Roberto, no solamente por la amistad que nos une desde el siglo pasado, prácticamente, ¿no? Por eso XX, sí. Nombramos, le pusimos a este programa dos iniciativas, dos travesías que se juntan en una para compartir con los estudiantes, con los que participen de este taller, para compartir esas enormes y largas experiencias de nuestro querido Roberto Moll, que ahora está en el Perú. Queremos aprovecharlo al máximo, lo vamos a exprimir, lo vamos a explotar para que podamos disfrutar de su talento. El curso lo hemos dividido en dos. La primera parte, vamos a intentar aplicar las herramientas que utilizamos los actores, las herramientas del arte dramático, de la actuación, de la interpretación, para ponerlas al servicio de las personas, es decir, para que aprendamos, como decía Roberto, a ser mejores personas. Y la segunda parte, resumiendo, Roberto trabajará lo que es la creación del personaje. Correcto. Entonces, mire, y de ahí, como decía Roberto, ¿no? Algunos que recalen, pues, ya en la actuación teatral, bienvenido, ¿no? Porque se van a formar como líderes, como personas, tener el dominio de sí mismo, el control, que es tan importante, pero a la vez, si algunos tienen ese talento, porque a veces uno dice, ¿no? El artista nace o se hace, pero hay cosas innatas, ¿no? Y descubrir esos talentos que están escondidos y a veces por falta de oportunidades no tenemos más actores, ¿no? Fíjate, yo les digo siempre a mis alumnos que todo artista debe conocer su instrumento, ¿no? El pintor debe conocer bien la paleta, el lienzo, los colores, las mezclas, etcétera. El trompetista debe conocer los secretos de la trompeta, pero el actor, la actriz, su instrumento es él mismo. Por lo tanto, habría que empezar por ese principio griego famoso que dice, conócete a ti mismo. Y ese ejercicio de conocerse a sí mismo nos lleva como consecuencia, como dice Oscar, a ser mejores personas. Y luego le aplicamos los métodos y las técnicas en lo que yo llamo los secretos de la actuación para ir un poquito más allá. Vamos a fabricar personajes, vamos a ponerlos a actuar, vamos a hacerlos pasar por lo que se llama el miedo escénico. ¿Por qué? Porque pasando ya esas barreras, crecemos en nuestra mente, nuestro cerebro se hace más ancho y por lo tanto nos hace, como dice Oscar, resumiendo en esa frase tan bella, nos hace mejores personas. Así es. Hay un asunto que nos queda todavía unos minutos, pero quiero detallar. A veces en otros países, como que del sector privado, hay más conciencia y más apoyo a este tipo de proyectos. ¿Sucede en nuestro Perú? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocurre cuando desde la empresa privada, muy pocos son los que apuestan, por ejemplo, por el arte, la cultura? En ese sentido, ¿qué tipo de reflexiones suscita esto en Oscar Douglas? Lo que hablábamos antes, ¿no? Es importante la ley de patrocinio y mecenazgo para que las empresas puedan contribuir a través del pago de sus impuestos, por ejemplo, a través de inversiones para el desarrollo de las actividades artísticas, cosa que sí sucede en países desarrollados económicamente. Eso es lo primero, ahí tenemos ley de patrocinio y mecenazgo, que en este momento está, digamos, está pendiente, está ahí en el Congreso, así es. Eso debemos impulsar, es fundamental. La ley del artista es fundamental, la ley del cine es fundamental. Y por otro lado, quizás cómo canalizar, porque a veces sucede que hay empresas privadas que quieren apoyar determinados proyectos, pero como que no se enteran, ¿no?, de esto. Así ¿Cómo podrían, o tú, Oscar, dar a conocer las coordenadas de tu Facebook, del colegio o de otro, porque seguramente nos están justamente diciendo cómo apoyar? Cómo apoyar, y las personas que nos escuchan también, incluso ciudadanos que no necesariamente tienen que tener una empresa, un banco, una corporación inmensa, pero que también están llanas a apoyar este tipo de iniciativas. Sí, a nosotros nos parece interesante. O sea, si nosotros proponemos trabajar para contribuir con nuestro granito de arena en que las personas sean mejores personas, nos dedicamos a hacer arte y nos dedicamos a formar a gente joven y menos jóvenes también
para que sean mejores personas. Estas actividades que tienen que ver con la economía para el impulso de la actividad cultural tiene que ser de manera muy transparente. Y en ese sentido se pueden acercar a nosotros personas naturales y empresas. En el Face me localizan como Oscar Douglas, a Roberto como Roberto Moll. Estamos ahí encantados de darle todo tipo de información que necesiten. Estamos en un correo, si me permites. Sí, adelante, por favor. info@paises.biz. Biz final es B labial y Z. Repito, info@paises.biz. Y tenemos un teléfono de contacto que es el 975-507-479, en el que gustosamente les vamos a brindar todo tipo de información que necesiten. Nosotros vamos a impulsar, no únicamente nosotros, pretendemos contribuir a lo que ya vienen haciendo otros para que esto se amplíe, para que existan las sinergias y para que podamos hacerlo a nivel nacional, que tanta falta hace cuando vienen los alumnos de provincias. Profesor, ¿y usted por qué no en Arequipa? Yo soy de Junín, yo soy de Huacho, yo soy de Pucallpa, ahí nunca viene nada de esto. O sea, si estamos hablando de políticas de Estado, que empiecen también desde el Ejecutivo y del Legislativo, a ver si empujamos el carro para que no nos confundamos como algunos congresistas confunden educación con cultura, ¿no? Claro, claro, y cosas, son parámetros que se tocan, pero que tienen una serie de rumbos diferentes. Roberto justo mencionaba al Colegio de Periodistas, tú también, Oscar, y mencionó a Max Obregón. Dicho sea de paso, hay 3 periodistas en el Perú que vienen de abuelos, padres, y ahora los hijos también periodistas. Por ejemplo, la familia Obregón, del papá, del abuelo, todo el hermano, son de familia periodistas. Está también Ángel Sánchez, en el caso Sánchez en la Federación de Periodistas del Perú, también viene de abuelos, padres, esto. La familia, 3 generaciones. Y en el caso de Alfredo Viñolo, que lo conoces también, también, que es presidente de la Fundación Ética Periodística, que viene de papá, el periodista y el hijo también periodista. Entonces, qué bien que esta sensibilidad haya comenzado con más apego a la cultura, al teatro, por parte de periodistas, pero igual hay que hacer la convocatoria a otro tipo de profesionales. ¿Qué hacen los abogados, por ejemplo, por la cultura? ¿Qué hacen los economistas, los empresarios en general? Son gremios importantes. Los profesores del SUD, que los conocemos, y del Colegio de Profesores del Perú. En ese sentido, esa convocatoria es muy, muy vital. Pero este sábado hay una cita entonces, Roberto. Sí, Oscar, te pregunto, ¿cuántos sábados vamos a estar allí? Sí, 8 sábados de manera intensiva y puntual. Porque lógicamente en 8 sesiones no podremos desarrollar... ¿Hora del sábado? Los sábados de 3 a 7 en el auditorio del Colegio de Periodistas del Perú durante 8 sábados. Son sesiones exclusivamente para esos días. Solamente les pedimos que asistan con ropa de trabajo. Las clases son muy amenas, muy divertidas. Nos lo vamos a pasar muy bien. Y vamos a contar aquí. Y no hay límite de edad, ¿no? Bueno, Oscar me decía que recomendaba que sea a partir de los 16 años, ¿no? Pero bueno, yo por experiencia personal también he tenido alumnos más jóvenes, ¿no? Claro. Recuerdo la semana pasada tuve una experiencia con un alumno que tiene 13 añitos, pero con una inteligencia tan brillante que cuando le dije, mire, tome este poema de Pablo Neruda, puedo escribir los versos más tristes esta noche, el poema 20, y trata de sentir algo, ¿no? Allí, sube al escenario. Y me sorprendió ese niño de 13 años. Y luego de la clase me dice, ahora me siento feliz. Le dije, qué lindo. Y me hizo yo hice la siguiente reflexión conmigo mismo, ¿no? Tú estabas hablando de los profesionales, ¿no? ¿Qué hacen los abogados? ¿Qué hacen los médicos? Bueno, tienen una labor muy ardua y muy dura diariamente, indudablemente. Pero tiene que llegar un momento en que tienen que detener eso para llenarse de cosas buenas y lindas ellos como seres humanos. Exactamente. Y estas actividades entonces es un bálsamo para el alma. Qué bien. Una pregunta, porque por ahí también la gente me dice, ¿tú eres cristiano? Desde el 16 de diciembre de 1979 yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y qué linda tu pregunta, hermano, porque entonces puedo decirle a todos, hay que seguir a Cristo. Y mira, y justo tenemos acá en la mesa el Nuevo Testamento. Estoy observando de que tú eres cristiano, qué lindo. Sí. Cuidado que no hablo de religiones. Así es. Porque las religiones trasciende. Las inventaron los seres humanos. No,
Ya vino hace 2000 años Jesús aquí a enseñarnos algo que es muy revolucionario, que es el amor. Claro. Y si nosotros podemos seguir esa premisa de que vamos a amar a los demás tanto como nos amamos nosotros cuando estamos frente al espejo y nuestro ego se infla, en esa medida hay que dar a los demás, el mundo sería mejor. Como se dice, la fama del hombre, pero la gloria de Dios, ¿no? Amén. Y qué bien, qué importante esto, porque creo que nuestro país necesita un poquito más de esto para salir adelante, ¿no? Qué lindo, Rafael, tus palabras, y qué lindo este programa. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú también vienes de familia de periodistas? No, yo vengo más que nada por el arte, ¿no? Mi hermano pintor, mi padre sí más político, 95 años mi padre ha sido dirigente político, y mi abuelo músico del ejército. Y más que nada el periodista, quizá yo voy a arrancar una generación y espero que mis hijos lleven el periodismo. Hay una frase que dice entre los abogados que dice, ¿no? Si tienes la posibilidad de recomendar que alguien sea abogado, que tu hijo lo sea, pero no, yo lo he traspolado eso al periodismo, ¿no? Bueno. Es duro, a veces terminamos enjuiciados, pero con Dios yo creo que vencemos. Si estás con Dios, no temes a esos juicios, ¿no? Qué lindo, Rafael, que lleves la luz a través de los micrófonos. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder comunicarnos con los demás y decirles que los esperamos para no solo hacerlos felices, sino que ustedes también nos hacen felices a nosotros. ¿Sabes que uno descubre que dando clases aprendes mucho también? Es cierto. Muy bien, gracias a Oscar Douglas, gracias a Roberto Moll. El día sábado a las 3, Colegio de Periodistas del Perú, esta gran labor con los jóvenes para que ellos lleven adelante ese cambio en su personalidad y también muchos de ellos ya para el cambio que tiene que haber en el país y sobre todo reforzar la cultura que es tan necesaria. Así es. Muchas gracias, señores. Gracias a ti. 9:50, vamos a una pausa y retornamos. Regresamos al programa, edición matinal de San Borja Noticias, como lo anunciamos. En esta hora es cuando hay que buscar, digamos, las reservas, la reserva moral, la reserva cultural.